arquitectura. La arquitectura se denomina como el arte de idear, diseñar y construir edificios o estructuras donde se pueden desenvolver las actividades humanas y que a su vez sean funcionales, perdurables y estéticamente valiosos. En este sentido, la arquitectura es una disciplina que se rige por un conjunto de principios técnicos y estéticos, donde la belleza de la construcción debe encontrarse con un equilibrio armónico de su funcionalidad y utilidad. De ahí que se diga que la arquitectura suponga la alteración del espacio físico para la satisfacción de las necesidades humanas, ya sea de vivienda, trabajo, industria, comercio o religión. La arquitectura se realiza para la mejora, la restauración y el diseño de espacios físicos a partir de las necesidades del ser humano. La arquitectura permite desarrollar la creatividad para crear espacios útiles y bien construidos. Un arquitecto es un profesional que se encarga de diseñar proyectos de construcción, que son el conjunto de planos, dibujos, esquemas utilizados para plasmar el diseño de una edificación antes de ser construida. Las fases de un proyecto de arquitectura son: 1. Definición de programas de necesidades. ¿Qué se necesita? 2. Anteproyecto. Fase creativa. La necesidad se plasma en un esquema consistiendo en la presentación de planos. Se pueden usar maquetas. 3 y 4. Ejecución, medición y presupuestos. Mediciones exactas al 100% para evitar problemas y el diseño esté completo. Para construir algo, ya sea caro o barato, hay que tener un buen proyecto. Se escoge al arquitecto, que será el encargado. Se busca a las constructoras que ofrecen su servicio. 5. Asistencia técnica en la dirección y ejecución de la obra. Última fase, el arquitecto aclara dudas, verifica el material, se redacta el documento llamado certificado de final de obra. Una vez firmado y aprobado, se concluye el trabajo y está listo para usarse la construcción. Elementos y técnicas de la arquitectura. Dentro de las condiciones en las que se desenvuelve la arquitectura, se determina la utilización de diversos elementos que son el terreno, el espacio, la gravedad, la luz y el tiempo, que son fundamentales para la conformación de una arquitectura ideal. Las técnicas de construcción son un conjunto de procedimientos o recursos implementados en los procesos de edificación y desarrollo de una obra. Varían desde técnicas tradicionales, naturales, antisísmicas, entre otros. Algunas de ellas son: técnica de moldeo directo, mezcla de tierra, arena y paja, directo con la mano. Técnica de adobe, uso de un ladrillo con paja o heno. Técnica de sistemas combinadas, uso de sistemas húmedos y secos. Técnica de construcción antisísmica. Se trata de la aplicación de técnicas empleadas a una estructura tradicional que amortiguará y reducirá los desastres durante el sismo. Ahora un breve recorrido a su historia. Arquitectura prehistórica. Incluye estructuras monumentales, viviendas en los acantilados de las Américas, y las estructuras de paja y barro que se perdieron en el tiempo. Antiguo Egipto, 350 a.C. Los gobernantes poderosos construyeron pirámides, templos y santuarios monumentales. Lejos de lo primitivo, las enormes estructuras como las pirámides de Giza fueron hazañas de la ingeniería capaces de alcanzar grandes alturas. Clásico, 850 a.C. Desde el surgimiento de la antigua Grecia hasta la caída del Imperio Romano, grandes edificios fueron construidos de acuerdo a reglas precisas. Los órdenes clásicos, que definen estilos de columna y diseños de entablamiento, siguen influyendo en el diseño de edificios en los tiempos modernos.
Después de que Constantino trasladó la capital del Imperio Romano a Bizancio, hoy Estambul, en el año 330 d.C., la arquitectura romana se convirtió en un estilo elegante, de inspiración clásica que utiliza ladrillo en lugar de piedra, techos abandonados, acordadas de medio punto y elaborados mosaicos. Romántico, 800 a 1200 d.C. Como Roma se extendió por toda Europa, la arquitectura romántica también, con el surgimiento de arcos redondeados. Las iglesias y castillos de la época medieval temprana fueron construidos con paredes gruesas y muelles pesados. Arquitectura gótica. 1100-1450 arcos puntiagudos, bóvedas aconaladas, orbotantes y otras innovaciones condujeron a lo más alto, la arquitectura más elegante. Las ideas góticas dieron lugar a magníficas catedrales como Chartres y Notre Dame. Arquitectura del Renacimiento. 1400 a 1600 d.C. Un retorno a las ideas clásicas marcó el comienzo de una era del despertar en Italia, Francia e Inglaterra. Andrea Palladio y otros constructores buscaron las órdenes clásicas de la antigua Grecia y Roma. Arquitectura barroca. 1600 a 1830 d.C. En Italia, el estilo barroco se refleja de las iglesias opulentas y dramáticas con formas irregulares y ornamentación extravagante. En Francia, el estilo barroco muy ornamentado es combinada con mesura clásica. Los elementos del estilo barroco elaborados se encuentran en toda Europa. Arquitectura rococó. 1650 a 1790 d.C. Durante la primera fase de la época barroca, constructores construyeron edificios blancos agradecidos con amplias curvas. Estos edificios de estilo rococó están elegantemente decorados con volutas y patrones geométricos delicados. Neoclasicismo en arquitectura. 1730 a 1925 AD. Un gran interés en las ideas del arquitecto renacentista Andrea Palladio inspiró un retorno de formas clásicas en Europa, Gran Bretaña y Estados Unidos. Estos edificios fueron proporcionados de acuerdo con las órdenes clásicos con detalles formadas de la antigua Grecia y Roma. Arquitectura Art Nouveau. 1890 a 1914 d.C., conocido como el Nuevo Estilo. De estilo Art Nouveau, se expresó por primera vez en las telas y el diseño gráfico. El estilo se extendió a la arquitectura y el mobiliario de la década de 1890. Edificios de estilo Art Nouveau a menudo tienen formas asimétricas, arcos y superficies decorativas con diseños curvos similares a las plantas. Beaux Arts Arquitectura. 1895 a 1925 d.C., también conocido como Beaux Arts Clasicismo, Clasicismo académico o Renacimiento clásico. La arquitectura Beaux Arts se caracteriza por el orden, la simetría, el diseño formal, la grandiosidad y la ornamentación elaborada. Arquitectura neogótica. 1905 a 1930 d.C. A principios del siglo XX, las ideas góticas fueron aplicadas a los edificios modernos. Gárgolas, ventanas arqueadas y otros detalles medievales adornaron los altísimos rascacielos. Art Deco Arquitectura. 1925 a 1937 d.C. Patrones en zigzag con líneas verticales crean un efecto dramático en la época del jazz. Curiosamente, muchos de los adornos de la arquitectura Art Deco se inspiraron en la arquitectura del Antiguo Egipto. Algunos de los más importantes precursores del arte y la arquitectura a lo largo de la historia han sido Giotto di Bondone, pintor, escultor y arquitecto italiano de Trecento. Otro precursor es Jan van Eyck, pintor de flamenco del gótico tardío, figura destacada en la transición del gótico internacional hasta la escuela flamenca, fundador del retrato como tema. También se le conoce como el padre de la pintura al óleo, para el desarrollo de su técnica realista y llena de detalles.
Leonardo da Vinci fue un pintor, escultor, dibujante, arquitecto, ingeniero, filósofo, inventor, genio de múltiples talentos, visionario y arquitecto del hombre del Renacimiento. Aunque su obra pictórica es escasa, su fama es tal que sus cuadros y pinturas murales se encuentran entre los más copiados y parodiados de la historia. Miguel Ángel, escultor, pintor y arquitecto italiano del Renacimiento, otro ejemplo del artista renacentista que triunfa en varias disciplinas, admira el arte clásico y pone en práctica en sus obras conocimientos y estudios sobre el cuerpo humano. Tal fue la fama de su trabajo en su época que fue conocido como Il Divino.